Es el deterioro de nuestra ya de por sí débil institucionalidad, que repito, en el 2026 la situación va a ser peor. No hay manera de que vaya a ser mejor, porque uno no puede esperar un resultado distinto si sigue haciendo las mismas cosas en política. Pedro Pablo Kuczynski ha brindado entrevistas, ya puede salir del país, ha dicho que no lo va a hacer, ya puede brindar entrevistas y vaya que lo ha hecho. Ha estado en RPP, ha estado en Punto Final, ha brindado una entrevista al diario El Comercio. Y más allá de su defensa, yo no voy a hablar ahorita justamente de eso, sino que he recogido una frase que me ha quedado ahí, parece que por ahí no la han levantado mucho, ¿no? Pero me llama la atención, porque él plantea que antes del indulto a Alberto Fujimori se ve en un viaje... No, creo que el Papa Francisco estuvo aquí en el Perú. Habría conversado con el Papa Francisco, el argentino Bergoglio, ¿no? ¿Tienes ahí, creo, tenemos la fotito o no? A ver, pónmela, por favor. Dice, déjame leerla acá. Dice, sigamos jugando a retroceder en el tiempo, le pregunta a su entrevistador. ¿Fue buena idea indultar a Fujimori en esos momentos y de esa forma? Él responde: yo debí esperar a que terminara la visita del Papa Francisco para que pareciera que él era el que estaba detrás de esto. Fui a Roma a invitar al Papa a venir al Perú y le hablé de Fujimori. Y me dijo, soltalo, che. Y bueno, esas palabras me animaron. Antes de dar el indulto consulté a varias personas y me dijeron, mira, es un buen momento para hacerlo. Me equivoqué, hubiera sido mejor esperar un mes. Más allá del tema político acá, fuente del diario El Comercio, el tema de la magnanimidad, el tema de la reconciliación, el tema de tener a un viejo, ¿no?, en la cárcel, como seguramente también va a ser el caso de PPK. Seguramente las ONGs de derechos humanos van a saltar. Lo dice el Papa Francisco, es un fujimorista, es un dictador, es un autoritario. O sea, ¿cómo desde fuera el Papa Francisco toma el tema? Claro, lo comenta PPK, habría que confirmarlo, y si es que se anima el Papa Bergoglio va a confirmar esa frase, pero sería bueno preguntarle. Ahora me da la curiosidad de hacerle esa pregunta. ¿Y cómo finalmente se hace con un caso tan peleagudo como el tema de Alberto Fujimori? Yo aquí he tenido a Jenny Dador, ¿no?, creo que es la secretaria de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, hablando con un odio. Y claro, siempre dice el tema de, bueno, pero las víctimas de Alberto Fujimori. Y nadie piensa en las víctimas, en los policías, en los hermanos, justamente todo eso que ellos no defienden. Entonces, para unas cosas hay una magnanimidad y para cuando el tema es político, de interés también económico, ese tema no existe. Repito, ¿lo van a crucificar también al Papa Francisco por haber comentado eso y haberle dicho eso de Pedro Pablo Kuczynski? Lo dejo ahí nomás, como una manera de hacer un ejercicio respecto de lo que debería ser una situación más allá del tema penal. ¿Ha pagado sus delitos o no? ¿Es lo mejor que Alberto Fujimori muera en una cárcel o no? ¿Es esa situación de antifujimorismo y de polarización la que nos ha llevado a una situación como esta, en la cual dos grupos políticos no pueden conversar abiertamente, transparentemente, salvo que haya un interés como, por ejemplo, la componenda de elegir a un defensor del pueblo con fuerzas que parecen en las antípodas y súbitamente se unen? O como, por ejemplo, en poner leyes más fuertes contra el periodismo, que ahí sí no hay separación, diferencia ideológica, sino que ahí todos convergen, todos se sienten tocados y todos están unidos. Y para las cosas importantes no hay nada de eso. Justamente, saltando del tema Pedro Pablo Kuczynski respecto de lo que dijo, vuelvo al tema de su situación legal. Y claro, yo creo que la situación legal de Pedro Pablo Kuczynski la podemos extrapolar a muchísima gente, que ha entrado a esta, ¿no?, digamos, ¿no?, este tema que masacra ciudadanos, personas como es el equipo Lava Jato. Y ustedes ya conocen mi posición respecto al equipo Lava Jato, sobre todo Rafael Vela y José Domingo Pérez, pero yo aquí tengo que hacer hincapié porque me parece que ya lo de José Domingo Pérez se confirma como una perversión del trabajo fiscal. Solamente un caso. En el 2021, antes de la primera vuelta, José Domingo Pérez, meses antes, había pedido, como lo había hecho constantemente, ampliación de los plazos para sus investigaciones. Ustedes recordarán que todo empieza con una investigación preliminar, luego una investigación preparatoria y finalmente entra la acusación, que tiene que pasar por un proceso de control de acusación para llegar a un juicio oral. José Domingo Pérez había pedido un plazo amplio
para terminar la acusación respecto del caso Cócteles de Keiko Fujimori. Tenía como 3 o 4 meses más para poder terminar su investigación a su pedido que le había otorgado el juez. Pero él decidió adelantar la acusación justamente durante la campaña electoral. ¿Tenía una intencionalidad política o no? Yo creo que habría que ser bien tonto para no darse cuenta que la tenía. ¿Era acaso la intención de José Domingo Pérez, no, digamos, dinamitar la candidatura de Keiko Fujimori? Quizás sí, quizás no. Lo más probable es que sí. Quizá un temor a que si era presidenta se caía su caso. No lo sé. Pero el tema es que aprovechó el contexto, la coyuntura, para lanzar su acusación. Adelantándose, presentó la acusación. Uno diría, bueno, pero si la tenía bien armada, ¿qué tanto? Mientras antes, mejor. Sí, yo coincidiría con eso. Pero la realidad fue otra. Y la realidad lo sigue, ¿no? Persiguiendo a José Domingo Pérez. La realidad es que al apurarse en entregar esa acusación, cuando vino el control de acusación, el juez Zúñiga, encargado, que también en un papel vergonzante, le devolvió la acusación 11 veces. Más de 11 veces le dijo que su acusación venía mal, que no individualizaba delitos, que era muy amplia, que era general, que había hecho copy-paste durante toda la acusación. José Domingo Pérez tuvo la oportunidad de hacer un caso contundente, ¿no?, de presentar las pruebas, finalmente de irse a juicio oral, pero prefirió el show mediático. Prefirió presentar la acusación antes para ver si es que tenía un impacto y él nuevamente se ponía al frente de las cámaras y lograba eso que parece ser lo único que ha venido persiguiendo: popularidad, ¿no? Fama. Lo más probable es que el caso vaya a hacer agua, lo han dicho muchos juristas, gente del derecho. Además está el tema finalmente si es que los aportes claramente indebidos eran o no delitos, si es que esos aportes eran finalmente o no lavado de activos. Ese fue un tema que la Corte Suprema también lo ha dejado en veremos para cuando empiece el juicio. Recordemos que eso se vio en el caso de Ollanta Humala. Pero nuevamente quiero tocar el tema de la perversión. ¿Cómo dañó una acusación que debía que ser fuerte, sólida, por adelantarse y ganar un poco de popularidad? Bueno, en este 2023 ha hecho exactamente lo mismo. Y lo ha hecho con Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cuál era el contexto? La llegada de Alejandro Toledo, que sí, de alguna manera era finalmente, bueno, volvió Alejandro Toledo para enfrentar la justicia. Después de una serie de demoras, claro que vino con el pasivo de que Leán Cap sí se fugó, pero claro, ellos querían a Alejandro Toledo. A partir de ahí, toda esta peleita, ¿no?, mediocre entre la fiscal de la Nación, que también le encanta robar cámaras, y se puso ahí, ¿no?, para la fotografía cuando llegó Alejandro Toledo, y luego la desesperación del equipo Lavajato, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, de también querer salir en la foto. Palabras van, declaraciones vienen, aquí entrevistas, se abrió una investigación en la Junta Nacional de Justicia. Ese es el contexto, ¿ok? Pero aprovechando eso, nos enteramos que José Domingo Pérez quiere abandonar el tema Lavajato y todas las acusaciones con todos los casos que él ha armado. Él ha formado, él le ha dado forma. Entonces, es mentira cuando se dice que si él se va a juez no pasa nada porque las investigaciones ya están hechas. La hipótesis fiscal la definió José Domingo Pérez. Cuando llegue un nuevo fiscal, si es que él se va al Poder Judicial, no va a tener campo de acción porque simplemente va a tener que seguir la hipótesis que marcó José Domingo Pérez, tenga o no las pruebas para ello. José Domingo Pérez no debería dejar el caso. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, también tenía más tiempo para continuar con su acusación. Y sin embargo, nuevamente José Domingo Pérez saltó con esta acusación adelantada, en lo que ya muchos juristas han dicho que es una locura plantear el tema de organización criminal, en la que incluye organización criminal de lavado de activos, en la que incluye al chofer y a la secretaria. Aquí yo no voy a hacer defensa de Pedro Pablo Kuczynski porque desde que investigué el caso, a mí me pareció que había hecho, me voy a poner un poquito criollo, discúlpeme, no sé si el horario, pero tremendas pendejadas el gringo. Sí, las hizo. Cosas que no habría hecho jamás el señor Pedro Pablo Kuczynski en Estados Unidos. No se habría atrevido a hacerlas, siendo un funcionario del Estado, hacer que asesorías financieras que por interpósita persona estaban vinculadas a él, le den servicio a una empresa tan grande que contrataba con el Estado. Eso, más allá de inmoral, antiético, ¿es delito? Yo creería que sí, pero no es una organización criminal, no es un lavado de activos.
Estoy seguro que si hubiese sido serio José Domingo Pérez y Rafael Vela, habrían encontrado el delito bien tipificado en el Código Penal. Pedro Pablo Kuczynski ya tendría una sentencia que seguramente serían 10, 12 años, una reparación civil por pagar, y los 3 años que ha estado en cana ya las habría pagado como parte de su condena y podría finalmente terminar sus días, qué sé yo, en compañía de su familia, qué sé yo, pero eso no le importa al Ministerio Público y al equipo Lava Jato. Lo que ellos han querido hacer y siguen queriendo hacer con el caso es tener fama, tener popularidad, tener poder, y cuando tienen que llegar al arco para ver si es que en verdad han hecho un buen trabajo, correr, fugar, escapar como conejos. Eso es lo que quiere hacer el señor José Domingo Pérez, que lo tengo que decir porque justicia que tarda no es justicia. Y cuando es venganza no tiene nada de justicia. Repito, Pedro Pablo Kuczynski ya debería haber cumplido parte de su pena, ya debería haber sido sentenciado por este delito que le digo. Haber hecho tráfico de influencias. Lo hizo en Olmos, lo hizo en Interoceánicas, sus empresas ayudaron con el financiamiento. Pero de ahí a la organización criminal, eso se llama mala leche, eso se llama perversión del trabajo fiscal. Como diría el Papa Francisco, che, soltalo.